tribulaciones y asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Dibujandro. Entre 6.000 millones de personas existía Alejandro. Alejandro tomó un lápiz y dibujó una estrella, luego un camino, luego una bici para andar por ese camino. Luego se cansó y dibujó una nave, para ser más eficiente y rápido, por supuesto. Entre 6.000 millones de personas, Alejandro tiene una nave, una bici, un camino y una estrella. Pero además tendrá hormigas, muchas, más de 6.000 millones, que serán algún punto de lo que dibuja. Buenas noches, esto es Tribulaciones y Asterisco, yo soy Rafael Mengíbar Ochoa, estamos aquí en el 1100 de la M, vive la M, que vive la M. Vive la M. Vive la M, en Radio Don Bosco. Tenemos aquí, esta noche tenemos a Ana Escoto, que es una gente bien interesante, ya van a ver. Hace poco anunciaron la publicación en la Dirección de Publicaciones e Impresos de 5 nuevos escritores salvadoreños, y entre ellos está Ana, que va a publicar un libro de narrativa que se llama Menguantes y otras criaturas. Menguantes y otras criaturas. Ella, curiosamente, no es curioso, ¿cómo va a ser curioso? Ella está es de la gente que trabaja con la Casa del Escritor desde hace ya 2 años, creo, ¿verdad? Sí, 2 años. Acaba de cumplir 2 años. Justito. Pero lo curioso es que ella va a publicar narrativa en Nueva Palabra y en la Casa del Escritor entró a trabajar poesía. Yo creo que por necedad más que por necesidad, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar después. Ana tiene una característica muy importante. Generalmente hay profesiones que se consideran incompatibles con la literatura, y creo que tú ya estás medio harta, ¿no? De que te digan que cómo puedes ser economista. Porque es economista graduada y toda la cosa, a los 24 años tiene ya, ¿verdad? Sí, 24. 24 años. Es economista graduada con honores, además de la UCA, a los 22 años. Sí. ¿Qué cosas esas? Que la reforma. Sí. Entonces, me imagino que ya estás harta que te digan de cómo eres economista y al mismo tiempo escribes cuento o poesía o todo lo que escribes. Sí, normalmente es como que no tiene nada que ver. Incluso la gente en mi carrera a veces quizás es muy tirada a los números, a veces no lee más que las cosas que dejan leer, o leen cosas como muy serias y económicas y bueno, conozco dos que tres que también comparten algunas locuras conmigo de leer, pero bueno, mi hermano es economista y también le da por leer mucho y pintar. Y tengo quizás otro amigo que también escribe, pero no es tan común. Pero al final siento que sí es parecido. ¿A ti te gusta más que la economía? A ti te encanta la econometría, ¿verdad? Sí. Te divierte mucho. Las bases de datos. A ver, cuéntame de eso. No sé, creo que un poco también por cómo se ha ido dando mi vida. O sea, al principio cuando yo elegí estudiar economía, que fue quizás como a los 13 años, porque yo realmente tengo 3 hermanos mayores y muchas cosas que me han pasado en la vida lo he vivido 2 años antes a través de ellos. Entonces yo elegí mi carrera quizás cuando mis hermanos estaban eligiendo su carrera. Entonces elegí economía y me acuerdo que lo que más me interesaba era la parte de sociología y la economía política y la historia de la economía y los problemas económicos mundiales, que había algo así en el pensum. Entonces yo dije, qué chivo, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que la estadística decía, la estadística. Pero llegó la estadística y empecé a jugar con los números, que vi que se podía jugar con los números, entonces, y que a mí siempre me ha gustado mucho la matemática también. Entonces yo dije, qué bonito. Y entonces ya empecé y mi vida laboral también se ha inclinado hacia eso, un poco por el destino. Y entonces, ahorita estás trabajando en cosas del censo, ¿verdad? Sí, ahorita soy parte del equipo de metodología del 4º censo agropecuario, uh-huh, que no se hacía desde hace 36 años en el país. Entonces sí, una onda de puros números y de un montón de cosas acerca de la información que yo siempre
pedía, y hoy las estoy viviendo de primera mano y ha estado bien chivo. ¿Y qué tiene que ver la literatura con la economía? Yo me imagino que tiene que ver mucho. Yo creo que la economía, a diferencia quizás de otras carreras que tengan que ver siempre con los números, como, no sé, como las ingenierías o como la misma administración de empresas, da un poco más para estudiar las teorías y los modelos. O sea, al final en la economía se rige mucho por modelos, y el modelo es una cosa bien racional que tiene sus reglas. Vos creas tus reglas y decís, bueno, esto funciona de esta manera. Y creo que un poco de eso también se vale en la literatura. O sea, al final uno crea sus reglas, hace sus modelos y a jugar. ¿Y eso no te haría una literatura así como muy monótona? Digo, porque la economía tiene fama de ser bastante monótona. Los que no la conocen. Eso puede ser. A ver, ¿qué es lo divertido de la economía? Quiero ver. ¿Y cómo la juntas tú con la literatura? ¿Cómo la juntas, en este caso, con tus cuentos? Bueno, la economía te da un montón de herramientas para ver la realidad. Uh-huh. Pienso que al final los modelos te sirven para observar, porque al final la realidad es como bien desordenada, o sea, todos los agentes están ahí tomando decisiones al mismo tiempo, y en la economía los modelos aíslan a esos agentes que toman decisiones, y vos cómo actúas. Y uh-huh. Entonces pienso que igual es uno, ¿verdad? Al final uno vive en una realidad que ahí está, y uno ahí está en medio y tiene que empezar a aislar para ver qué cosas se pueden decir, qué cosas no se pueden decir, qué cosas quiero decir, como para dar orden, creo yo. Lo que había querido preguntar de manera muy suave, pero no creo que no funcione, es que los economistas tienen fama de ser muy cuadrados. Y que la literatura es todo lo contrario de lo cuadrado, ni siquiera es redondo, vaya, es eso que estás diciendo, puede ser esa cosa sin forma. Que es un ejercicio bien racional, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero yo siento que la literatura también es un ejercicio racional, y también, aunque como varias veces lo hemos dicho en el taller, ¿verdad? A veces escribir y ser desordenado es como tener como escribir con camisa de fuerza, ¿vea? Uh-huh. Pero que a veces para quitarse esa camisa también hay que ser ordenado. Uh-huh. Entonces, yo creo que también porque no es lo mismo, y quizás por eso también sea lo divertido, ¿vea? Porque quizás si solo pasara metida con números todo el día me hubiera vuelto loca, y si pasara escribiendo todo el día probablemente también ya me hubiera vuelto loca. Pero me imagino, por lo que dices y por lo que hemos hablado en otras ocasiones, que para ti una cosa no solo no es excluyente, sino, digamos, la literatura no te sirve para huir de la economía, porque tú no huyes de la economía, a ti te encanta la economía. Sí, me gusta. Y la economía no es para huir de la literatura, porque te encanta la literatura. Sí. Eso es una cosa paranoica, así de doble personalidad, o encuentras totalmente compatible una cosa con la otra. Vamos, el mito es que un escritor debe dedicarse a escribir y vivir de escribir y toda esa cosa, sino que angustia, vaya. Fíjate que yo creo que me angustiaría si tuviera que vivir. Sí, o sea, sí, yo sé que mis ingresos dependen de lo que yo tenga que hacer creativamente mientras escribo. Creo que fuera más angustioso, y que todos los fracasos y éxitos de mi vida dependen de eso, sería todavía más angustioso. Ya suficiente angustia tengo cuando estoy escribiendo algunas cosas que ponerle otras. Siento que, no sé, al final es como un balance, y se pueden hacer cosas bien divertidas en la economía siendo creativas. O sea, al final no es que solo vas a correr un modelo, sino que a veces también te toca hacer un documento, ¿verdad? Y empezar a ver desde los lados de los que lo están escribiendo, de los que lo van a recibir. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Es de hacer un documento técnico que no puedes ponerle muchos adornos, aunque hay una gente que sí escribe con muchos adornos. Marx era un escritor sensacional, escribía muy bien. Sí. Engels, pero Engels no era economista, pero igual Marx era un escritor sensacional, ¿no? Sí, y como ves, todo llevaba un orden, o sea, al final... Muy alemán, de hecho, sí. ¿no? Para decirlo. Sí, no sé, al final, como te digo... No sé, para mí es compatible, no sé si para la otra gente, ¿no?
yo me divierto de las dos maneras. Sí, porque en la Casa del Escritor pasa algo curioso. La mayor parte de la gente que trabaja ahí, a pesar de que se dedica con toda la fuerza a la literatura, tienen profesiones, otro tipo de profesiones, ¿no? Abogados, ingenieros de sistemas, economistas, ¿qué más tenemos? Quiero ver... ¿Periodistas? Periodistas, no, fíjate que no. No, la Georgina. Georgina Vanegas, sí. Y Tere. Y Tere son periodistas, hasta periodistas tenemos, fíjate sí. tú. Sí, también hay, quiero ver, docentes. Sí. Sí, porque eso de que le dicen los papás a uno de que de eso no se va a ganar a uno la vida es absolutamente cierto, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Ahora, ¿se puede lidiar con dos vocaciones? Pues... Porque evidentemente son dos vocaciones igual de fuertes en tu caso. Sí, aunque yo me acuerdo que en algún lado me hicieron la misma pregunta y yo dije, la diferencia es que la literatura es una necesidad, así como tienes que hacer tiempo para escribir, o sea, es como comer, como estar con tu familia, o sea, ahí está, aunque el trabajo esté así, pero como vos lo necesitas, lo vas a hacer. Bueno, ya cortamos esta primera parte, en la próxima vamos a hablar ya de la obra de cuentística de Ana Escoto. Ahorita vamos a escuchar una canción muy bonita, que pongo porque se me pega la gana, que es Pink Cadillac, con Jerry Lee Lewis y Bruce Springsteen. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Pues estamos de regreso aquí en Tribulaciones y Asteriscos con Ana Escoto, economista y cuentista, y otras cosas, de las cuales vamos a hablar después. Vamos a hacer 2 programas contigo, fíjate. Este vamos a hablar de narrativa y en el siguiente vamos a hablar de poesía. Okay. Y ya van a ver por qué. ¿Cómo empiezas tú a escribir? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Quién eres tú? Vaya. Es de las cosas que nunca pregunto. ¿Quién eres tú? Sí. Ay, Dios. Bueno, yo empecé, creo que siempre uno empieza a hablar de cuando empezó a escribir, más bien cuando empezó a leer. Quiero ver, me acuerdo que en el colegio siempre había los lunes que nos llevaban a traer los libros, ¿verdad? Y luego las tareas que siempre le dejan a uno, ¿verdad? De leer y empezar a leer y leer todas las cosas que se leen de niño, ¿verdad? Mujercitas, Tom Sawyer, todo eso. Yo me llevaba los libros, creo que me robé un par. Entonces, y me acuerdo de repente que en 4º grado nos dijeron que escribiéramos un poema. Y yo escribí uno, creo que ha sido el único poema con métrica que he hecho en mi vida. Y entonces, no sé, la profesora me llamó y me dijo si yo había escrito eso. Y yo le dije, sí, era algo de un dado de mi abuela y una cosa así. Después ahí quedó, seguí leyendo, hasta que como no sé, siempre que pedían hacer descripciones o algo así, siempre salía bien, ¿verdad? Pero no era algo que yo hiciera muy así, hasta como a los 13 años que empecé a escribir, estaba haciendo las tareas y de repente en otra página escribía algo, y así, pequeñas cosas, y habían veces que era tal que yo no podía hacer la tarea porque tenía esa idea ahí, entonces como, Ana, tenés que hacer la tarea, entonces tenés que sacar lo otro, ¿verdad? Y así queda. Así quedó. Entonces empezaste a eso de los 13 años. Sí. Es la edad a la que empieza casi todos los que se dedican a esto, fíjate. Yo empecé tarde, empecé como a los 16. Sí, quizás la adolescencia. La adolescencia, que quizás como en esa incomprensión del mundo necesitas el papel para desahogarte o algo, no sé. ¿Te parece que en una primera etapa siempre es un desahogo la literatura? Sí, bueno, yo escribí un montón de cosas que no eran literatura, o sea, nunca llevé un diario, ¿verdad? De que, ay, querido diario, este día fue muy terrible, pero sí algunas cosas no eran exactamente de lo que me estaban pasando. Los primeros cuentos que yo escribí durante mi adolescencia eran como bien violentos, ¿verdad? Yo creo que era eso, quizás el enojo que uno tiene, no sé, tantas cosas que me podían haber estado pasando, o lo mismo, ¿verdad? Que uno, ese mismo cambio de dejar de ser niño, ¿verdad? Que uno lo exterioriza en otras frustraciones. A ti te tocó la colita de la guerra todavía, ¿verdad? Sí, porque no soy de la generación después de la guerra, no que nací cabal en medio, ¿verdad?
Uh-huh. Tú eres de 84. Sí, a media guerra naciste. Uh-huh. ¿Y crees que tuviera que ver eso? No, porque entonces habrían un montón de escritores. ¿Cómo así? O sea, porque hay un montón de gente de mi edad. Sí. Somos el grupo más, ahorita, te puedo decir datos del censo, que somos el grupo más voluminoso, ¿ve? Ahorita de gente. Entonces, tendría que haber más escritores que en cualquier otra época, si es a esa edad que empiezan a salir. De hecho, los hay. Yo creo que ahorita hay una como explosión de escritores, están saliendo por todas partes. Y bueno, y hay gente que en la casa lo hemos visto que de alguno u otro modo hablan acerca de la guerra, aunque se refieren metafóricamente a la guerra, siempre sale el tema. Tenemos a Herbert Sea, ¿no? A Crisma Mancía, René también, René Figueroa, el nuestro. No es ministro de nada, es ingeniero, ¿verdad? Ingeniero civil. Otro que con un oficio raro. Entonces, ¿qué es lo que piensas tú cuando cuál es tu ánimo para hacer cuentos? ¿Qué es lo que buscas cuando haces cuentos? Creo que en un primer momento no es que diga, yo voy a escribir, o sea, que piense mucho en la intención con la que va a llegar a la gente, sino que se me viene una idea, ¿verdad? Y por eso quizás mis cuentos son tan cortos. La desarrollo y de repente me doy cuenta que tengo varias ideas acerca más o menos igual. O sea, al final creo que en el caso, bueno, tengo algunos cuentos más largos y algunas otras cosas que jamás han visto la luz. Y algunas que seguro no lo verán, ¿verdad? Cabal. Que normalmente son como espacios bien cotidianos, creo yo, como un flash, pero al mismo tiempo tienen un elemento en común que es esa imagen bien individual, ¿verdad? Que voy a parecer poeta burguesa o algo así. de lo que es vivir, pues al final siento que al final cuando uno retrata la soledad y la pone ahí y todos dicen, yo también estoy solo, entonces ya es como, pues no estaba tan solo. Sí, en general tus cuentos son cortos, muy cortos. Los armas como si fueran cuentos para niños. Sí, pero no son para niños. Evidentemente no. Y lo que tienen es una gran ironía. ¿Por qué la ironía? ¿Es un recurso o así eres tú? Yo creo que así soy yo, fíjate. Desde chiquita en la casa me decían Mafalda, o sea, que a los... No por el pelo. No por el pelo. Pero desde como los 9, 10 años que yo siempre hacía unos mis comentarios o me sentaba a ver las noticias con mi papá, ¿vea? Y siempre que yo salía con algún comentario y era, aquí viene la mafaldita. Entonces creo que la ironía la he tenido desde bien chiquita. ¿Tienes algún relatito ahí de esos irónicos así fuertes? Cortitos. Quiero ver, el de la corbata. El dolor lleva corbata. El dolor se despierta y se levanta de la cama. Se pone sus zapatitos de color rojo. Va pisando las losas de la habitación. Me da envidia su vitalidad. Rápidamente salta a la gradita del baño, esa en la que siempre me tropiezo. Se lava los dientes, sale perfumado, me da un beso en la frente. Acostada, viendo las losas que reflejan el techo de la habitación, pienso en lo mal que se arregló la corbata. ¿Por qué cortitos? No sé, ahí sí salen. A veces hay gente que cree que escribir corto es más fácil. Es más fácil, es por una cuestión de limitaciones de uno. Y en realidad es dificilísimo escribir corto, o de plano, depende de la vocación de uno, ¿no? De los talentos de uno. Yo creo que, como en este caso, lo que he escrito es como bien de un momento, o bien de una situación. O sea, al final no es tanto los personajes, porque puede ser cualquiera el personaje, sino que es la situación, y retratar esa situación, y esa situación, hay situaciones que se pueden retratar en 5 líneas, hay otras que necesitan más tiempo. Uh-huh. Entonces los cuentos que vas a publicar en Nueva Palabra, acordémonos que va a publicar en la colección Nueva Palabra de Dirección de Publicaciones e Impresos, esos cuentos son como estampitas más que cuentos. Sí. Quizá. Porque las historias no están contadas.
están como esbozadas, ¿no? Sí, y hay veces muchas cosas que... Y a veces no hay historia. A veces no hay historia. Y a veces pareciera que no se dice lo que se debería decir. Uh-huh. Sí. O sea, es como hay muchos vacíos o muchos silencios o mucho... Que son a propósito, me imagino. Sí. Sí, porque la dices con tanta timidez. Sí. Se puso roja cuando dices así. Sí. O sea, tus cuentos son muy premeditados, muy cuidados. Sí, yo creo que eso es la ventaja también de escribir corto, ¿vea? Que uno puede ser como muy justo, ¿vea? En cambio, si uno ya es un relato más largo, que puede meter descripciones, que puede meter diálogos. Sí tengo algunos con diálogos, pero son muy pocos. Más que todo creo que un amigo me comentaba que mis cuentos eran como que todos pasaban en la cabeza de los personajes, que era como muy mentales. Y yo nunca lo había visto así hasta que me lo mencionaron, pero puede ser. ¿Qué significa para ti publicar tu primer libro? Primero, publicar tu primer libro. Segundo, publicar tu primer libro en la Dirección de Publicaciones e Impresos. Yo la verdad que nunca lo hubiera pensado. Es más, o sea, quiero ver, yo hubo un tiempo que dejé de escribir como entre los 18 años a los 20, a los 20 volví, que pensé que había sido como un asunto de adolescente, ¿va? Lo de escribir y ya, había pasado. Pero después que empecé a escribir, bueno, lo retomé, después como muy calladita, vea, compartiéndolo así como por pedacitos, y ya luego desde como el 2006 han pasado muchas cosas que todavía las estoy digeriendo. O sea, la misma llegada a la casa ha sido como a la casa del escritor. A la casa del escritor. Sí, nos está haciendo propaganda. Entonces, que yo nunca había estar en el festival de poesía, de repente que no sé, qué pasa lo de la prensa gráfica y de repente esto que yo lo metí, pero no sé, lo estoy digeriendo. ¿Pero estás contenta? Sí. Seguimos hablando la próxima semana acerca de la obra de Ana. Vamos a ver cosas bien interesantes de ella. Ahorita tenemos que cerrar. Esto fue, espero que siga siendo más adelante, Tribulaciones y Asteriscos. Yo soy Rafael Mengíbar Ochoa. Nos vemos la próxima semana. Tribulaciones y Asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Me duelen las verdades que me cuelgan. Las hijas no se desprenden de sus madres. Soy la madre de las riendas de un títere. Soy su madre y no les puedo dar de comer. En los ayunos del mundo que no existe, mis hijas responden mis dudas. Sus voces no recuerdan a nada, ni a nadie. Voces amnésicas recorren los pasillos y las ventanas detrás de las ideas. No hay quien abra la puerta y los libros siempre se cierran. Hay mujeres perdidas, niñas perdidas, hijas perdidas. En la gravidez de las noches, la historia es su peso en comida y tenemos hambre. En la incertidumbre del insomnio, bordamos con caminos el mantel de la mesa y no hay nada sobre nuestros platos. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Buenas noches, esto es Tribulaciones y Asteriscos. Soy Rafael Mengíbar Ochoa. La semana pasada tuvimos a Ana Escoto hablándonos de narrativa. Ella es una escritora joven, muy joven, 24 años. Todavía es muy joven a esa edad. Lo cual no tiene que ver, la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad ni la madurez de la vida y de la obra, ¿no? Y ahora la tenemos en calidad de poeta. ¿Por qué te ríes? No sé. Ella escribía ya narrativa cuando entró a trabajar a la casa del escritor. Entró a trabajar sus textos a casa del escritor. Y de hecho, pues por ahí tenía una beta muy fuerte, pero ella decidió que quería escribir poesía, sí, en lugar de narrativa. A veces tuve la sospecha de que es porque eran demasiados poetas los que había y se sentía así como solita de narradora, pero la verdad, ¿cuál es, Ana? No, la verdad es que yo
yo sin saberlo creo que estaba buscando una manera de decir las cosas, creo que, y que no me lo permitía lo que yo estaba acostumbrada a hacer en narrativa. Entonces, en narrativa como que siempre me he sentido bien cómoda, pero lo que yo estaba sintiendo, lo que yo quería decir no era algo por comodidad, sino que era algo más por necesidad, o sea, era una manera de... Y al final me di cuenta que quería decir yo un montón de cosas que yo ni sabía que las estaba sintiendo, o sea, quizás estaban como bien adentro. Uh-huh. Y entonces la poesía me dio como esa herramienta. Bueno, Crisma Mancilla dice que si te sientes cómodo en algo, es porque algo anda mal, que tienes que cambiar y que en literatura siempre te debes sentir incómodo con lo que estás haciendo. ¿Será cierto? Yo creo que sí, porque es parte, bueno, yo me manejo por reto, entonces, o sea, algo me tiene que retar para yo seguir trabajando, sí, o sea, en todo, ¿verdad? Y los retos siempre son incómodos, ¿no? Sí, los retos son incómodos. Sobre todo cuando los pierde uno, por suerte. Yo llegué a un momento que pensé que iba a perder con la poesía, que realmente dije, no, realmente no, o sea, yo mejor me voy a dedicar a solo narrativa y ya. Hay gente que cree que pasar de la poesía a la narrativa es muy fácil, que son la misma cosa. Y no, ¿verdad? No, es totalmente distinto. Yo creo que en la poesía hay más de la emoción, más... O sea, por lo menos mi poesía y mi narrativa se distinguen, que mi poesía quizás es como bien personal, bien, y la narrativa sí, aunque tiene muchas cosas de mí, pero me puedo dar como el lujo de tomar cierta distancia y jugar más. Uh-huh. O sea, estoy como más jugando. ¿Por qué te cuesta más distanciarte de la poesía, de esta poesía en particular? Sí, porque tengo esta y tengo la otra, ¿ves? Que es más romántica. Sí, no. Tienes una poesía romántica bien divertida. ¿Sí? Ajá, no sé, por las cosas que dicen al final. Uh-huh. Yo creo que descubrir lo más yuca fue descubrir que yo estaba sintiendo eso. ¿Qué estaba sintiendo, Ana? Sesión de psicoanálisis. Vamos a ver qué tal nos sale por radio. Y al aire. Que tenía yo un montón de vacíos, o sea, de cosas que estaban ahí, que no les había puesto nombre y eran un poco de tristeza, nostalgia, pero por cosas que nunca pasaron. Uh-huh. Entonces, y estaba enojada, estaba enojada. ¿A qué te refieres con cosas que nunca pasaron? Ay. Bueno, mi poemario se trata un poco quizás de la guerra, entonces creo que igual como le pasó a mucha gente acá, ¿verdad? Y yo perdí muchas cosas, uh-huh. Perdí recuerdos, perdí cosas que no estaban ahí, y aunque no sea un drama del día a día, ¿verdad? Que diga, ay, pobrecita yo, ¿verdad? Pobrecita yo, la víctima, pero de alguna manera sí lo tenía como ahí adentro. Uh-huh. Y las cosas que no me había dado cuenta que sí tenían una dimensión y que yo había estado manejando mi vida de un montón de maneras incorrectas por no aceptar esa ira, esa tristeza de alguna manera. ¿Por qué tenías la ira? ¿Por qué estabas enojada? La tristeza puede ser producto del enojo. Sí. ¿Pero por qué estabas enojada? Porque al final te quitaron algo. ¿Qué te quitaron? Ay, son malos. Soy malo. Sí. O sea, no sé, tener algo, no sé, un montón de vida familiar como tradicional. Uh-huh. Que no es que yo me queje de mi vida familiar, porque mi familia es súper buena, pero creo que sí hay cosas que me hubiera gustado vivirlas. Uh-huh. Ajá. Y bueno, yo entiendo pues que no hay otra manera de ver la realidad, porque si eso no hubiera pasado no tuviera lo que tengo hoy y aprecio, pero tenía que pasar por ese ejercicio para sentirme mejor. A ver, ¿por qué no nos lees un poema que nos hable de eso que me estás diciendo? Porque evidentemente hay cosas que no quieres decir. Sí. Y para eso se escribe la poesía precisamente. Exactamente. Porque quiero ver. Se me ha olvidado mi orfandad un lunes por la noche, y en el pecho no hay golpes, sino latidos. Es lunes y pienso en mis piernas tan fuertes, en mis brazos algo flácidos, en mi abdomen lleno de ira.
Es lunes y soy capaz de empujar alguna piedra, alguna hoja, algún soplido de viento. Y pienso en mi cabeza tan pesada, en mi corazón y tan poco músculo. Y quizás ya no es lunes, y los sueños solo nos recuerdan que el dolor es parte de las piernas. Se me han olvidado mis hijas, y es martes por la mañana, pero vuelven convertidas en 12, luego en 15, luego en sal. Nadie nunca ha visto lo que una lágrima borra de los ojos. Por más veces que he nacido, por más veces que me he hecho renacer, sigo pensando que el camino no es mi camino, porque no hay frío suficiente que elimine el vacío que dejan las hojas cuando caen, ni escarcha sobre la que las lágrimas al fin parezcan tontas. Quizás ya es miércoles, quizás no hace frío, quizás no importa. Las cosas no se olvidan para siempre, solo se olvidan. Esa frase última siempre me ha impresionado, eso de que uno dice, olvidé para siempre tal cosa, y en realidad uno solo olvida. Sí, solo olvida. Sí, las cosas no se olvidan para siempre, solo se olvidan. Sí. ¿Quién habla ahí en ese poema? Yo. Yo definitivamente. ¿Cuántas hijas tienes tú? ¿Por qué No. hablas de tus hijas? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo de las hijas es bueno, lo de las hijas más bien es como la imagen de que cuando, si no tenés madre, vos te convertís en tu propia madre. Uh-huh. Ah, esa parte es interesante. Ajá. Entonces, y al final, y uno tiene a estas hijas, en este caso, en todo el poemario, que son también, que son todas esas sensaciones de ira, de enojo, de dolor, y cómo me deshago de esas hijas, ¿verdad? Uh-huh. Es un poco eso, y que al final uno las quiere, uno quiere su dolor, uno quiere su tristeza. Uh-huh. Un poco más o menos por ahí, si se puede entender. Está complicadísimo. Sí. Uh-huh. Sí. Estás hablando obviamente de la orfandad. Sí. Y estás hablando obviamente no solo de los que quedaron huérfanos, sino también de las personas, en este caso mujeres, que dejaron huérfanas a sus hijas, uh-huh. De lo que estás hablando. Y bueno, eso fue un fenómeno bastante frecuente durante la guerra, ¿no? Claro. ¿Tú crees que eso haya cambiado en algo al país, en mucho al país? Realmente, yo pienso que las cosas como están ahorita en el país, pues todo tiene que ver. O sea, normalmente uno se enoja que los políticos siempre se escuden. Es que tuvimos 20 años de guerra. Claro, eso no da pie para limpiarse un montón de cosas que ellos tendrían que hacer, pero sí creo que como país, como sociedad, todo eso, toda la desintegración familiar y todo el clima de violencia, pues un poco tiene que venir de ahí. Bueno, seguimos hablando sobre este tema apasionante. Lo vamos a hacer más apasionante, vas a ver. Después del corte, ahorita vamos a oír The Grand Funk Railroad de Locomotion. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos. Seremos perennes, espectadoras, inciertas. Aún somos incapaces de destruir las llaves que abren los amaneceres. Y seguimos. Queremos que la luna nos persiga y queremos que el sol nos encuentre, que la lluvia no nos dé más raíces, que los vientos no nos boten las pocas flores que llevamos en los cabellos. Ya no intentamos ser más hoja, ya no intentamos ser más roca. Sin ser leves, sin ser fuertes, vamos en busca de la eternidad de los sueños, en busca de los vientres de las madres que vuelven a llenarse para el plenilunio de los renacimientos. Nos quedan las ganas de rompernos el aliento contra las montañas y de venerar los caminos que nos alejan y dejar de ser la masa sin nombre y adolorida, para ir solas, para ser viento en lugar de olvido, para ser hoja en lugar de inercia, para ser montaña en lugar de guerra, con tantos puños que palpitan, con tantas soledades sin rumbo, con tanta sangre sin manos y tan poco camino sin derramarse, ni una lágrima y no decir nada. Disfrutas de Tribulaciones y Asteriscos.
Hola, estamos de regreso aquí en Tribulaciones Asteriscos con Ana Escoto, la cuentista leyéndonos su poesía, y una poesía bastante fuerte además. Y hablábamos de que el tema de su poemario es un poema, en realidad un poema muy largo. Eso fue el trabajo que ella hizo en la Casa del Escritor durante poco más de un año, ¿verdad? Sí, un año. Ese fue el trabajo con el que se graduó, entre comillas, en la Casa del Escritor. Y habla mucho de la orfandad, fíjate. Yo siempre he pensado que El Salvador, después de la guerra, antes de la guerra también, pero después de la guerra más notorio, es un país donde hay muchas orfandades por todas partes. Hablabas tú hace ratito de la desintegración familiar. Por ejemplo, yo no puedo evitar pensar en los mareros como gente huérfana de muchas cosas. Para empezar, de su familia, ¿no? Para empezar, de su familia, luego de su país. Sí. En lugar de buscar soluciones al problema, hay represión. La familia está en Estados Unidos o en alguna parte mandándole dinero, pero pues como que eso no alcanza, ¿no? No, y al final voy a sacar mi lado economista. Creo que, bueno, la situación mundial pasó de haber estados que eran muy protectores, y justo nosotros en la parte de la posguerra nos encontramos con un estado bien neoliberal, bien que el estado neoliberal se dice, bueno, vos podés vos solo. Pero y en nuestro caso, en nuestra realidad, no era eso. O sea, nosotros veníamos de una guerra y nos meten en un sistema de cosas que te dicen, va, o sea, ahí está, hacelo vos. Sí, porque durante la guerra funcionó mucho ese estado protector. Sí, era el momento, en los 80s todavía se veía, ¿verdad? Todavía habían más políticas, estaba mucho más fuerte el estado de bienestar en Europa, y de repente en los 90 salta este rollo del consenso de Washington y todo, y que al final te dicen, o sea, ¿sabes qué? O sea, no hay más papito que te dé, o sea, vos tenés que hacer todo y vos te vales por vos mismo porque no queremos parásitos. Eso era como más o menos el rollo, pero nosotros veníamos de una guerra y al final todos quedamos como solos, ¿vea? Bueno, ¿y aquí qué onda? ¿Vea? ¿Cómo reconstruyo el país yo solo? O sea, no eran las medidas que necesitaba este país, aunque el mundo exigiera eso. ¿El mundo lo exigía? De alguna manera, pues, porque no somos un país grande que puede ser... Andar exigiéndole a nadie. No, me refiero a que el mundo exigía el neoliberalismo. No, sino que más bien fue respuesta y fue el cambio, ¿verdad? El neoliberalismo bueno, que en otros lugares del estado de bienestar se había dado problemas, había tenido fuertes presiones fiscales, habían desequilibrios de eso y al final, bueno, ¿saben qué? El desequilibrio fiscal significa que ya no le podemos ayudar a nadie, como una casa, ¿vea? Una casa que, bueno, ya no hay piso, entonces, y queremos mantenernos bien, entonces ya no te vamos a dar nada. Pero el problema es que probablemente en Europa los hijos de esa casa tenían 25 años y un trabajo. El problema es que en América Latina probablemente los hijos estaban en pañales y tenían 8 años y tenían que trabajar, ¿sí? Exactamente. Más o menos así, me puse metafórica, ¿viste? Económica al mismo tiempo. Entonces, pero no es de eso de lo que hablas tampoco. No, es más personal, aunque puede aplicarse para otra gente que... Al final creo que llega un momento en que empiezo a hablar en plural, que ya no estoy yo sola, porque obviamente no, en el poemario, pues obviamente no soy la única persona que le ha pasado eso, ¿verdad? Uh-huh. Y también no es el rollo de sentirse como víctima completa y que no puedo hacer nada, sino que lo he olvidado o que lo voy a pasar recordando, sino que es un poco bien fiel a lo que siento. O sea, es algo que está dentro de uno, que vive con eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero es parte de tu vida. Uh-huh. Uh-huh. Y te marca, pues. Le das muchas vueltas a las cosas y no me has dicho el qué. ¿Lo vas a decir o no lo vas a decir? No. No quieres. No. Bueno, no quiero decirlo. ¿Qué te exige la poesía?
a diferencia del cuento, me dices con el cuento te sientes mucho más cómoda, es mucho más tu medio de expresión, digamos. Aparte de las gráficas, por supuesto, es mucho más tu medio de expresión Sí. que la poesía. ¿Qué te exige la poesía? Yo creo que me exige, no sé si a vos te lo oí alguna vez, que dijiste que la poesía era un ejercicio racional de lo irracional. Creo. Me hubiera gustado decirlo, no sé si lo dije yo. Suena bien bonito. Entonces es un poco eso, o sea, es como, vaya, ok, aquí está lo que siento que no es claro, pero algunas imágenes me pueden servir para tratar de expresar eso poco claro que siento. Uh-huh. En cambio, con el cuento es más transparente todo el asunto, la intención, lo que dice, lo que retrata es más transparente, ¿verdad? Aunque hay quienes que a veces le encuentran a uno en los textos cosas que uno nunca hubiera imaginado, ¿verdad? Pero es más transparente. En cambio, la poesía me exige, o sea, para mí fue mucho más desgastante escribir este poemario que cualquier cantidad de cuentos que he escrito desde los 13 años, por ejemplo. Me acuerdo que tenías un montón de notas por todas partes, un Sí. mazacote inmenso y largo de... Sí, el churute. Chirute, le decía así. Sí, es que era una cosa que yo no le veía forma y estaba a punto de darme por vencida, de que realmente era quizás solo un ejercicio de catarsis que no tenía sentido entre sí, pero de repente, sí. Entonces yo creo que al final eso fue lo más bonito. O sea, la parte dolorosa fue cuando saqué todo, ¿vea? Uh-huh. Pero ya la parte de ir vanando y diciendo, mira, pues esto era lo que yo sentía. O sea, hubo un momento en que lograste distanciarte emocionalmente del texto. Sí, ahí fue cuando pude ver realmente qué era lo que yo estaba diciendo con más claridad y por qué. Entonces también fue un golpe para mí, ¿vea? Como, puchica, ¿vea? Uh-huh. Ajá. Pero ya fue un golpe más intelectual que emocional, me imagino. No, también fue emocional porque, como te digo, un montón de cosas que yo, no, hombre, vea, como yo, machita, yo, no, hombre, yo que me voy a andar sintiendo mal o algo así. Uh-huh. Entonces es como que uno tiene esa onda de que no, está superado, pues, o sea, ya, ¿para qué seguir con lo mismo o algo así? Entonces, pero cuando lo empecé a armar y yo dije, vaya cosa, dije yo, sí, aquí estaba. Uh-huh. O sea, y por más que uno lo quiera encerrar, hay cosas que ahí están. Uh-huh. Ahora, los sentimientos, la espontaneidad, la frescura, ¿qué tienen que ver con la poesía? Es la pregunta de siempre. Me refiero, aquí evidentemente el texto está muy controlado y está bastante controlada, está bastante dosificado la cantidad de emoción que sueltas, uh-huh. si es que puede decirse eso. ¿Por qué la sueltas así y no la sueltas toda de golpe? ¿Por qué así a lo Ana Escoto y no a lo César Vallejo, que uno lee 2 versos y está llorando o se siente ya desgarrado por todas partes? No sé, quizás por la misma manera en cómo uno siente las cosas, porque no es un desgarramiento así que, o sea, es como, quizás eso es también por cómo yo lo siento, ¿verdad? Es algo que es paulatina, que no siempre está, que no me estoy muriendo, ¿vea? Quizás si me estuviera muriendo de amor escribiría algo así como muy denso, ¿vea? Pero yo creo que tiene que ver mucho por cómo yo siento las cosas, mi propia historia familiar, mi propia historia de vida en esto, uh-huh. ¿verdad? Que uno sigue caminando, pero ahí está. Además el enojo es una de las cosas que puede ser más racional quizá, ¿verdad? Uno puede ser racional con el enojo y la tristeza. Estar sí. enojado y saber por qué está enojado y analizarlo, estar triste, saber por qué uno está triste. Sí, y al final aceptar de que no toda la tristeza es mala y no es estar triste, no estar triste todo el tiempo y deprimido y que con la cuchilla aquí en la vena, sino que hay tristezas que uno las lleva. ¿Y la técnica qué papel juega ahí? La ira. La técnica. La técnica. Técnica. Sí, la técnica porque es ser preciso. O sea, en la medida que yo empecé a escribir y era primero una cosa así toda desordenada y de cosas bien feas, o sea, primero la técnica me dio imágenes y maneras de decir las cosas y decir, yo esto lo estoy sintiendo de esta manera.
que no sé exactamente qué es lo que estoy sintiendo, pero se puede ver acá con estas imágenes y con estas cosas. Y después, qué tan preciso es lo que yo estoy comunicando, o sea, que al final de cuentas, en mi caso, me lo estaba diciendo a mí misma también. Entonces eso también era, qué tan preciso estoy sintiendo, o sea, porque yo también quería saber, o sea, qué era lo preciso, vea, qué era. Eso es muy interesante de ver la poesía como conocimiento, no solo como expresión, sino también como conocimiento. Y no solo autoconocimiento de conócete a ti mismo y todo ese rollo que luego traen, sino de un modo de examinarse a uno mismo con bisturí y con palitos, ¿verdad? Sí, yo creo que eso fue lo más doloroso, porque ser tu propio analista y no echarte paja, ¿verdad? Sí. Bueno, pues gracias a Ana Escoto por estos 2 programas que nos hemos echado aquí en Tribulaciones y Asteriscos. Nos oímos la próxima semana. Y vamos a terminar con una canción bien conocida de ustedes, de Tom Jones, It's Not Unusual.